Perfecto. Recording in progress. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por estar acá nuevamente en este segundo encuentro de este seminario sobre soberanía alimentaria de semillas y biología. Un seminario que organizamos desde el Grupo de Ecología Política del GEPAL, Grupo de Ecología Política desde América Latina, un grupo que tiene su sede en el IALC, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de las Facultades Sociales de la UBA, de Argentina. Y bueno, estamos muy contentos, muy contentas de poder hacer de estar haciendo este seminario, de tener tantos anotados y anotadas de toda América Latina. Les voy a pedir si pueden mantener los micrófonos apagados. La idea del encuentro de hoy es que ahora voy a hacer una pequeña presentación, pero después, por supuesto, voy a presentar a nuestras invitadas. Pero la idea es que después tengamos más o menos un tiempo prudente para el debate, para la discusión. Así que, bueno, mientras dura esta primera parte, mantener los micrófonos apagados, porque si no hace mucho ruido y además complica la transmisión en el YouTube. Pero después sí, la idea es poder habilitar para que puedan participar. Voy a compartir pantalla. Lo que sí les pido a Débora, Alex, si pueden admitir, mientras yo estoy presentando, encargarse de admitir. Gracias. Bueno, denme un segundo y... ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Sí, bien. Está bien. Bien. Bueno, bien, como les contaba, estamos en el marco del seminario, el segundo encuentro de este seminario, soberanía alimentaria y defensa de las semillas y agroecología, organizado por nuestro grupo de investigación. Mi nombre es Tamara Perelmuter, soy la coordinadora del grupo. Tami, no te escuchamos. Hola. Tami, ¿me escuchas? Tami, no te escuchamos. Perdón, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Sí. Bien. Sí, ahora sí. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, les decía que en el marco dentro de nuestro grupo de investigación estamos realizando una investigación que tiene que ver con que se llama Recuperación, Reproducción e Intercambio de Semillas Nativas y Criollas, Relevamiento y Análisis de Experiencias de Organizaciones Sociales, Estado y Universidades Nacionales en Buenos Aires y Misiones, Argentina. Acá, digamos, están los integrantes originales del grupo. Las últimas semanas se sumaron nuevos integrantes que para la próxima ya los tendremos a todos en la presentación. Y bueno, esta es una charla que hicimos el año pasado en el marco de nuestra investigación, y este año estamos encarando este seminario que queríamos aprovechar la posibilidad que nos da la virtualidad para hacerlo así, abierto, para poder intercambiar con compañeros y compañeras de toda América Latina. Empezamos en el mes de mayo con un primer encuentro y en junio sobre agroecología y formas de conservación de semillas. Después vamos a tener uno en julio que tiene que ver con traer, digamos, a nuestro encuentro y pensar experiencias distintas de América Latina de resguardo e intercambio de semillas. Y el último sobre semillas y ecofeminismos. Bueno, muy rápidamente, digamos, traer esto que fue algo que hicimos colectivamente en el primer encuentro, digamos, ante la pregunta ¿qué son las semillas? Esto fue lo que fue apareciendo.
vida, alimento, soberanía, cultura, continuidad, resistencia, oportunidad, libertad, memoria, identidad. Bueno, todo esto es lo que de alguna manera empezamos a trabajar, a desandar. El encuentro pasado, estas palabras no las pusimos nosotros, las pusieron ustedes, digamos, esto es una construcción colectiva. Y en el encuentro pasado un poco trabajamos esto, soberanía alimentaria y derecho a las semillas. Por un lado pensamos un poco, ¿no?, los cercamientos, los despojos. Lo tuvimos a Germán Vélez de Colombia, que nos contó sobre un poco el rol de la propiedad intelectual y de los tratados y acuerdos sobre recursos genéticos. Y en una segunda parte yo hice algunas referencias a los activismos en defensa de las semillas que se empiezan a construir en toda América Latina. La soberanía alimentaria como eje rector y cómo fuimos pasando de los derechos de los agricultores, digamos, como consigna, a pensar un concepto más integral que es el de la soberanía de las semillas. Y bueno, y acá tenemos distintos tipos de activismos, los activismos jurídicos, que tienen que ver con las luchas contra las modificaciones de la ley de semillas, contra las disputas por la no aprobación de UPOP 91, de los tratados de libre comercio, la demanda colectiva que detuvo el maíz transgénico en México, pero también los activismos jurídicos, esos que tienen que ver con pensar cosas propositivas, la ley de Venezuela, la ley de reparación histórica en la Argentina, las políticas públicas. Y los otros activismos, que son un poco los que vamos a empezar a trabajar desde este encuentro, son esos activismos que tienen en su centro la reapropiación social del territorio a partir de las semillas, la agroecología como centro, todas esas experiencias de mejoramiento, rescate, conservación, multiplicación e intercambios de semillas, donde lo que aparecen son experiencias de mejoramiento participativo, las experiencias que se dan en las propias fincas, la construcción de casas y bancos comunitarios, las ferias de intercambio. Bueno, y acá nuestras frases, digamos, que siempre nos acompañan, guardar las semillas como acto político, la privatización de las semillas, y las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. En este marco es que estamos arrancando que es nuestro segundo encuentro, que, como dije, va a estar centrado en la conservación de las semillas y la relación de esto con la agroecología. Y para eso tenemos dos... ¿ahí se me escucha bien? Perdón. Sí, perfecto. Te escucha bien, Tami. Sí, bien. Dos invitadas de lujo. En primer lugar vamos a escuchar a Mariana Ferreira. Ella tiene un máster en manejo y conservación de recursos naturales para la agricultura, es licenciada en ciencias biológicas, curadora del Banco de Germoplasma de la Estación Experimental del INTA de Salta y trabaja en conservación ex situ e in situ de los recursos fitogenéticos. Tami, Y en segundo lugar, ¿sí? un poquito más lejos el micrófono. Ahí. Ahí, perfecto. Y en segundo lugar tenemos a Adriana Ahumada, que es bióloga, docente en la Facultad de Ciencias Naturales y la M se me perdió, le voy a pedir a ella que nos lo diga, de La Plata, y es parte del equipo de trabajo de la UPID de semillas locales de la Universidad de La Plata. Así que en principio le vamos a dar la palabra a Mariana, y bueno, y después tenés más o menos 20 minutos, nosotras cuando te esté quedando 5 minutos te vamos a avisar. Bien, hola, buenas tardes a todos, todas. Avísenme si está bien, si están viendo la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Sí, pero no como presentación. Ahí va, ahí va. Ahí la puse, así que esperemos que a veces... Ahí está. ¿Estamos? Bien. Sí. Buenísimo. Bueno, yo les voy a comentar, bueno, en primer lugar agradecer por invitarme a participar en este seminario que me parece sumamente importante para el ámbito en el que muchos nos desempeñamos y que también
es un área de mucho interés para muchas personas, lo que refleja la relevancia que tiene el tema de las semillas y la importancia de su conservación y de su acceso para los productores, pero principalmente para los pequeños agricultores, para la agricultura familiar, que es básicamente en lo que nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo. Bueno, cuando hablamos de conservación podemos mencionar dos estrategias que seguramente todos las conocemos, que son las estrategias de conservación ex situ e in situ. La conservación ex situ se referencia a la conservación de las especies o de las poblaciones fuera de sus ambientes naturales, como puede ser en jardines botánicos o en bancos que conservan semillas, material vegetativo, polen o ADN. Y bueno, lo que generalmente todos conocemos o lo que primero se nos viene a la cabeza cuando pensamos en conservación ex situ son los bancos de germoplasma, ¿sí? Que bueno, fundamentalmente lo que conservan son semillas y que bueno, tiene como una fuerte desventaja el hecho de que solamente conservamos la diversidad genética que está presente en la muestra en el momento en que la tomamos y que la procesamos para su conservación. Es decir, que podría decirse que es una diversidad genética estática, pero bueno, esta fue la primera forma de conservación que se empezó a realizar en los primeros tiempos, lo que no quiere decir que sea la forma más apropiada o ideal. Bueno, y teniendo en cuenta estas limitaciones, tenemos la otra estrategia de conservación, que es la conservación in situ, que tiene como ventaja el hecho de que cuando conservamos las poblaciones se conservan en sus ambientes naturales, lo que permite que se sigan dando, continúen los procesos evolutivos o adaptativos de las poblaciones en sus ambientes naturales. De manera que si nosotros conservamos la población en su ambiente natural, estamos conservando también las nuevas variantes que se van generando como respuesta a la adaptación a las condiciones ambientales que seguramente pueden ir cambiando en el hábitat en donde estas poblaciones viven, o en el caso de los cultivos, en los lugares donde se cultivan y se desarrollan y han desarrollado las características que son distintivas de este cultivo. Es por eso que dentro de la conservación in situ podemos tener la conservación en reservas genéticas, por ejemplo, que consiste en conservar principalmente lo que son plantas silvestres o especies silvestres, y en el caso de los cultivos, si hablamos de variedades locales, variedades criollas o variedades nativas, la conservación in situ se realiza en fincas o en huertos, ¿sí? La ventaja de la conservación in situ también es que no solamente conservamos la diversidad genética a nivel de individuo o de población, sino que también se conserva la diversidad de las distintas especies que se encuentran en ese ecosistema que estamos conservando, y también se conserva la diversidad de las comunidades y de todas las interacciones que hay en esos ecosistemas. Entonces, de allí la importancia de la conservación in situ, y que en los últimos tiempos hemos visto que es fundamental que ambos tipos de conservación sean complementarias. Es decir, que para lograr una conservación más eficiente se tienen que dar los dos tipos de conservación y deben ser complementarias. En este caso, bueno, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de semillas, y en el caso de conservación ex situ, el ejemplo más clásico es la conservación en los bancos de germoplasma, y cuando hablamos de conservación in situ, la conservación de semillas se realiza en fincas y en huertas. Bien, como sabemos, las semillas son la base principal para el sustento humano y son muy importantes porque contienen todo el potencial genético que le permite adaptarse a las distintas condiciones y permiten continuar con procesos de selección y de mejora para incrementar la productividad y dar respuestas a los cambios que pueden suceder en el ambiente en el que se cultivan estas semillas. Y bueno, por lo tanto, es muy importante conservar las semillas porque de ellas depende también que nosotros podamos de alguna manera garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades agrícolas. Los bancos de germoplasma, bueno, como les comenté anteriormente, es la forma que nosotros, cuando pensamos en conservación ex situ, es la primera forma de conservación que se nos viene a la cabeza, no es la única, pero bueno, es la que vamos a mencionar en este caso porque estamos hablando de conservación de semillas.
Y bueno, los bancos son lugares que tienen condiciones controladas para garantizar la adecuada conservación de las muestras que uno mantiene en ese lugar, ¿sí? Para la FAO, los bancos de germoplasma son el medio principal para almacenar material fitogenético en ambientes controlados. ¿Y por qué decimos ambientes controlados? Porque lo que se hace en los bancos es conservar semillas con bajo contenido de humedad a temperaturas bajas, ya que esta combinación lo que permite es que las semillas mantengan su viabilidad en el tiempo, es decir, que conserven su capacidad de germinar y generar una plántula normal, aumentando su longevidad a lo largo del tiempo. ¿Qué se conserva en los bancos de germoplasma? Se conservan entradas que lo que representan son muestras que contienen variación genética de una población. Es importante que en los bancos se conserve la diversidad genética. De nada me sirve conservar cosas que son iguales, sino que la riqueza del banco está en conservar la mayor variabilidad genética posible que sea representativa, ya sea de un cultivo o de una especie. Obviamente que lo ideal es que conserve la mayor variación posible, la mayor variabilidad posible, y en eso se trabaja para asegurar que la muestra que nosotros conservamos sea lo más representativa de la variabilidad genética que tiene una población en el momento en que uno la colecta. Las semillas de los bancos se conservan a mediano plazo entre 0 y 5 grados de temperatura, con un contenido de humedad entre 5 y 7%, y para conservarla a largo plazo, la temperatura a la cual se conserva es menor, a menos 20 grados centígrados, y se trata de disminuir un poco más la humedad el contenido de humedad de la semilla, pero bueno, todo eso depende de la capacidad que tiene cada especie de tolerar la desecación. Algo muy importante es que los bancos de germoplasma solamente conservan semillas que son ortodoxas, es decir, que toleran la desecación. Bueno, en los bancos activos hay distintas actividades que comienzan con la adquisición del material, ya sea por colecta o por donación. Para la conservación se hace una serie de procedimientos para acondicionar el material, luego si baja el poder germinativo se regenera, y lo importante es realizar una caracterización y evaluación de ese material, porque a mí de nada me sirve guardar un material que yo no tengo ninguna información asociada. El objetivo del banco es que los materiales conservados puedan ser utilizados. La finalidad es su utilización por cualquier usuario que solicite los materiales a los bancos. Entonces, para poder enriquecer ese material y facilitar su uso, es necesario que estén caracterizados y evaluados para que el usuario pueda acceder más fácilmente a seleccionar el material que él está requiriendo. Entonces también es importante que toda esa información esté documentada en una base de datos que sea de acceso a los usuarios para que puedan seleccionar el material de su interés. Bueno, en los bancos se realizan distintos procedimientos que van desde la limpieza al secado. Una vez que están secas las semillas se envasan y se sellan y se almacenan en las cámaras de frío y se van monitoreando periódicamente para asegurar la calidad de las semillas que se están conservando. Estos procesos es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son los mismos procedimientos que también se hacen después cuando veamos la conservación in situ. Los procedimientos que se realizan en las casas de semillas, en los bancos comunitarios, se realizan exactamente estos mismos procesos, quizá a distinta escala y con distintas metodologías. Pero también la serie de procedimientos que se realizan son similares, tanto para los bancos como para las casas de semillas y para los bancos comunitarios, ya que todos estos procedimientos son los que aseguran que uno guarde semillas con calidad y que asegure que esa calidad se mantenga en el tiempo. Bueno, el objetivo de la conservación de los materiales que están en los bancos principalmente es su uso. De nada me sirve guardar material en el banco para tenerlo en una estantería, sino que la finalidad siempre es que se utilicen esos materiales, ya sea en investigación, en mejoramiento o para recuperar ambientes disturbados, que pueden ser, no sé, por inundaciones, por fuego, por cambios en el uso de la tierra. Se puede recurrir a los materiales que están en los bancos para recuperar estos ambientes. Y algo muy importante también en lo que se viene trabajando desde hace un tiempo, desde la red de bancos de germoplasma, es en la restitución de variedades locales a comunidades rurales, a productores de la agricultura familiar que quieren recuperar algunas variedades locales que no están disponibles en la comunidad actualmente
y que sí se encuentran conservadas en los bancos. Entonces, lo que se hace es restituir esas variedades locales a aquellos productores que los solicitan. Bueno, lo importante de la agrobiodiversidad es que es la que contiene una capacidad, la capacidad de resiliencia de los distintos sistemas, ya sea ecológicos o sociales, para dar respuesta a distintas perturbaciones o a distintas alteraciones que pueden ocurrir a distintos niveles, ya sea a nivel de parcela, de paisaje, de unidad familiar, de comunidades, de municipios. Entonces es sumamente importante conservar la agrobiodiversidad. Dentro de la diversidad genética intraespecífica de los cultivos, o sea, lo que sería la diversidad genética que se conserva en fincas, podemos encontrar variantes que son de utilidad para contribuir a la seguridad alimentaria, a la diversidad nutricional, como por ejemplo colores, texturas, formas de cocción, distinta composición nutricional. También algunas variantes que permitan responder a distintos eventos climáticos como sequía, humedad, para facilitar la adaptación a las distintas condiciones ambientales, como distintas condiciones de altitud, distintas condiciones del suelo. Y también contiene variantes que permiten que el cultivo sea resistente o tolerante a plagas y enfermedades. Y además, si se asegura la conservación de diversidad en una finca, es mucho más estable la producción y permite dar respuesta al agricultor, asegurándole que pueda tener un producto para subsistir cuando hay algún inconveniente o alguna complicación a nivel ambiental. Entonces es muy importante conservar la diversidad genética en fincas. Y bueno, lo que se ha visto que esta agrobiodiversidad se encuentra amenazada. Se estima que el 75% de las variedades de los cultivos se ha perdido, principalmente debido a la sustitución de variedades nativas o variedades locales o variedades criollas por variedades mejoradas. Por eso es muy importante conservar la diversidad genética en fincas, ya que conservar estas semillas significa mantener diversidad, la cual es muy importante porque permite generar nueva diversidad, mayor diversidad para dar respuesta a los distintos cambios que pueden ir ocurriendo en los ambientes. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy difícil conservar todos estos cambios que van ocurriendo en el territorio de manera ex situ, por lo cual es imprescindible realizar también estrategias de conservación in situ, por lo cual es muy importante la labor que han venido haciendo los agricultores locales y distintas organizaciones a lo largo del tiempo. Hemos visto que hay numerosas iniciativas de organizaciones de productores, de comunidades y de la sociedad civil que han puesto en marcha distintas iniciativas o experiencias de conservación in situ, como son las casas de semillas, los bancos comunitarios y los guardianes de semillas. Y bueno, es muy importante que se conozca todos los métodos de conservación y las estrategias que utilizan estas iniciativas a distinta escala, ya que son muy valiosas y es muy importante poder compartirlas y poder vincular las distintas iniciativas de manera de potenciar todos los esfuerzos que se vienen haciendo a partir de todas estas iniciativas, ya que conocer a las especies, a las variedades, cómo se distribuyen, las formas en que, inclusive, por ejemplo, cómo limpian, cómo almacenan, todos esos conocimientos que cada uno de estos grupos han ido haciendo a lo largo del tiempo, son muy valiosos y es muy importante que se puedan poner en común de manera de que sirvan también para otros grupos y diseñar estrategias de conservación adecuadas para cada contexto ecológico y cultural. Bueno, como también vimos, o sea, las semillas no solamente son un insumo para la alimentación, sino que forman parte del patrimonio biocultural de los pueblos. Y no solamente es importante conservar las semillas, sino también los conocimientos asociados a estos recursos. Las comunidades indígenas y las comunidades locales tienen muchos conocimientos asociados a la semilla, porque la semilla forma parte de su cosmovisión y no la pueden separar, no forma una parte separada, sino que es una parte integral
de su forma de vida, de su cultura. Entonces, tiene asociado un valor cultural, un valor ético, un valor social y espiritual con respecto a cómo utilizan estas semillas. Y es muy importante que se conserve también ese conocimiento tradicional. Ese conocimiento lo han desarrollado a partir de la práctica y de la observación que vienen haciendo, no solamente las comunidades indígenas, sino las mismas comunidades de productores locales. Es muy valioso todo el aporte que vienen haciendo para seleccionar y mejorar las variedades desde los comienzos de la agricultura. Todos esos conocimientos son los que permiten que hoy tengamos variedades como las conocemos, que sepamos cómo se llaman, para qué se usan, los distintos colores que tienen. Y es muy importante conocer todo eso para poder conservarlos, porque es fundamental conservarlos porque forma parte de esa biodiversidad. Entonces, es importante que las comunidades indígenas y locales puedan obtener beneficios de forma justa y equitativa a partir del uso tanto de los recursos como de estos conocimientos tradicionales, ya que esos beneficios también de alguna manera se pueden utilizar para incentivar la conservación y el desarrollo comunitario de los recursos y de los conocimientos. Y el Convenio sobre Diversidad Biológica reconoce este derecho de las comunidades locales y de las comunidades indígenas. El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura también reconoce la valiosa contribución que han hecho las comunidades locales y las comunidades indígenas y los agricultores a la conservación y el desarrollo de estos recursos fitogenéticos y declara que es responsabilidad de los gobiernos nacionales hacer realidad de estos derechos y establecer medidas para la protección y promoción de los conocimientos tradicionales asociados a esos recursos. También garantizar que los agricultores participen equitativamente en la distribución de los beneficios que derivan del uso de estos recursos y que puedan participar en la adopción de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y el uso sostenible de estos recursos. Entonces, a partir de todo este camino recorrido y de todas las experiencias que uno puede ir tomando conocimiento que van sucediendo en el territorio, surgen algunos desafíos en los cuales podemos pensar y que sería bueno que como comunidad podamos trabajar, ya que es importante que todos aquellos que están involucrados o que de alguna manera están vinculados al sector de la conservación y el uso de las semillas, podamos trabajar de forma conjunta para poder dar respuesta a estas necesidades. Uno de los desafíos más importantes es poder fortalecer los vínculos de manera de asegurar la complementariedad de la conservación in situ y ex situ, y no solamente diciendo que ambos tipos de conservación se den, sino de que realmente exista una articulación entre ambos tipos de conservación. Por ejemplo, que haya una mayor comunicación entre los bancos de germoplasma y los grupos de productores, las comunidades, las organizaciones que están conservando in situ en el territorio, ya que de esta manera se puede garantizar una conservación más eficiente. También es importante que podamos trabajar en forma conjunta para visibilizar las necesidades de contar con normativas nacionales y políticas públicas que protejan a estos recursos, que promuevan la conservación y el uso sostenible, que regulen la distribución de beneficios y que faciliten el acceso, el uso y la comercialización de semillas criollas de calidad a las comunidades locales y a los productores de la agricultura familiar. Esto no quiere decir que no haya normativas, sino que muchas veces hay normativas, pero hay algunos vacíos que requieren que haya algunas resoluciones o normativas que sean más específicas para esos vacíos que podemos ir encontrando cuando vamos trabajando en este tema. Entonces, si bien a veces la decisión política no pasa por nosotros, sí creo que si todos trabajamos en conjunto para visibilizar estas necesidades, es mucho más probable que se pueda de alguna manera llegar a las voces adecuadas o a los decisores adecuados para dar solución a estas necesidades. Uno de los casos, por ejemplo, es el tema de la reglamentación para la comercialización de semillas criollas, en la cual a partir de la demanda que se vio en este tema y también a partir del programa Semillar
y en conversaciones con INASE se está tratando de avanzar en alguna normativa que permita la identificación de estas semillas y su comercialización, lo cual me parece un ejemplo muy bueno de este trabajo conjunto para visibilizar las necesidades del sector. Y bueno, agradecerles a todos por haberme escuchado y principalmente agradecerle a los productores, ya que gracias a su esfuerzo, hoy por hoy todos podemos tener los productos que nos alimentan. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Algunas cositas que me olvidé de decir en la introducción. Lo primero es que, bueno, ya, digamos, si están participando de este Zoom es porque se anotaron en el formulario, así que les debería haber llegado el mail. En ese mail les compartimos una carpeta de Drive que ahí Débora o Alex, alguna de las chicas, la va a compartir va a compartir el link en el chat acá del Zoom para que puedan acceder si no la vieron. En esa carpeta hay algunos textos sugeridos, claramente no son, digamos, de lectura obligatoria, pero sí sugerida para cada uno de los encuentros. Hay una carpeta que tiene algunos videos y otros tipos de recursos que no son textos. Y además, en esas carpetas estamos subiendo también las presentaciones. Ahí en el chat preguntaron si hay forma de, si se van a compartir las presentaciones. Sí, las presentaciones del primer encuentro, tanto la mía como la de Germán Vélez, están subidas, y después de este encuentro subiremos la de Mariana y la de Adriana, y así iremos haciendo lo mismo. Y lo otro es que también les compartimos un link para un espacio colaborativo, donde lo primero que les propusimos fue que se presentaran, y ahí varios y varias de ustedes se presentaron. Y lo segundo que les propusimos es, y lo vuelvo a sugerir, y es que nos puedan contar experiencias de conservación, de multiplicación, de intercambio, de distintos tipos de experiencias en relación a semillas nativas y criollas que se den en sus países. Pueden ser experiencias en las que participan ustedes, o experiencias que conozcan y que les parezcan interesantes compartir. Y la idea es, vamos a tratar de, en el encuentro que viene, que justamente vamos a trabajar sobre experiencias concretas, de recuperar además algunas de las que nos comenten ustedes en ese muro colaborativo, que ahora supongo que alguna de las chicas lo va a compartir también en el chat. Así que bueno, esas dos cosas que me había olvidado de decir al comienzo, lo voy a volver a repetir igual porque se sigue sumando gente nueva. Bueno, y ahora sí le damos la palabra a Adriana, que bueno, ya la presenté, pero si ella quiere completar su presentación, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a estar acá compartiendo la palabra en nombre de mis compañeros y compañeras del grupo de semillas locales. Este es un trabajo que venimos desarrollando desde la UPID, de semillas locales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata. Y bueno, en el grupo... ¿Se está viendo la presentación? Sí, sí, se está viendo. Porque no me deja avanzar. Sí, te estamos viendo en la presentación. Sí, Adri, se te estamos viendo. Sí, pero no me deja avanzar. Ahí está. Bueno, entre los objetivos que tenemos como el grupo está esto de contribuir a la conservación y a la difusión de las semillas locales presentes acá en nuestra zona, en el cinturón hortícola, y de sus saberes asociados. Y con ellas contribuir a la diversificación de estos ecosistemas y difundir el uso y la reproducción en la zona. Para ubicarnos un poquito, el cinturón hortícola platense se encuentra, bueno, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, rodeando la ciudad de La Plata, una ciudad que se encuentra a unos 60 kilómetros de la capital de la República, y que desde la fundación de La Plata para ser capital de la provincia se decidió la instalación de este cinturón hortícola, que es una franja un tanto móvil, de entre 5 y 12 kilómetros, que a medida que la ciudad va creciendo y avanzando en su urbanización, corre al cinturón hacia el interior de la provincia. En este cinturón prima un modelo de producción muy intensivo, con
con la ocupación de invernáculos, donde el 60% de este área es ocupada con invernáculos, con altos insumos, con semillas híbridas, y que provee el 82% de las hortalizas del mercado central. Acá conviven producciones de tipo empresarial y de tipo familiar, en donde la mayoría de los productores son de tipo familiar y donde ellos, el 60% de ellos, alquilan, o sea, son arrendatarios de su tierra. Alquilan la tierra para llevar adelante su producción y al ser de tipo familiar instalan allí su vivienda. De modo que el mantenerse en producción no solamente hace que sigan teniendo la principal fuente de ingreso para la familia, sino que sigan manteniendo su hogar. Todas estas son características no menores a la hora de pensar esta propuesta de conservar in situ variedades locales en este territorio. Un territorio en el cual llevamos esta propuesta junto a productores agroecológicos, de modo que acá también encontramos esa convivencia entre productores muy intensivos y otros de base agroecológica. Y un lugar en donde, al igual que en tantos otros, los procesos de erosión genética y cultural se vienen dando hace décadas. Entonces la idea hoy es de pensar las semillas, su conservación, y de pensar el rol que tienen dentro de las producciones agroecológicas, y en ese sentido compartir un poco con ustedes para reflexionar juntos el trabajo que venimos haciendo junto a los productores en este cinturón. Bueno, entre las estrategias de conservación, recién Mariana ya nos comentó, no voy a ahondar en esto, pero sí es importante que tengamos presente que si bien son estrategias distintas, como dijo ella, las dos tienen como objetivo conservar esta agrobiodiversidad. Y bueno, y algo que nos ocurre cuando vamos a hablar de las semillas, y en especial cuando vamos al territorio, es esto de que si pensamos las semillas desde un marco académico, las definimos como ese conjunto formado por el embrión en estado latente, acompañado por sustancias de reserva, protegido por un tegumento. Pero en realidad cuando vamos a los territorios, las semillas son otra cosa. Pasan a tener una definición mucho más ampliada. Primero porque dentro de semillas se involucra cualquier parte de la planta que nos permita obtener una nueva planta, ya sean bulbos, gajos, brotes, pero también se ven involucradas otras cuestiones más simbólicas que hacen a esa definición mucho más ampliada de semilla. Cuestiones que tienen que ver con cómo producirlas, cómo conservarlas, y también las semillas pasan a ser motivo de celebración y de encuentro. Hablar de semillas, vamos a encontrarnos con, como ya vimos recién, distintas terminologías. Las vamos a escuchar como campesinas, locales, criollas, acriolladas, comerciales, industriales y muchas otras. Hay varios trabajos que tratan de empezar como a caracterizarlas y acomodar estas definiciones y de empezar a identificarlas, ¿no? Pero a la hora de pensar en semillas nos parece importante pensarlas desde el rol que juegan quiénes y en dónde las conservan, dónde se dan esos procesos de mejoramiento y de conservación. Y es así donde encontramos dos grandes grupos de semillas. Por un lado, las semillas industriales, donde todos estos procesos son guiados y realizados por las industrias, y donde priman criterios que tienen que ver con características comerciales y económicas. Y por el otro, las semillas locales, donde claramente también tienen que ver con procesos económicos y productivos, pero que son llevadas adelante a través de la selección y el mejoramiento que hacen los propios productores en sus territorios. Y con ello involucran otros criterios que exceden lo productivo y lo económico, porque involucran todas esas cuestiones que nombrábamos recién, las cuestiones simbólicas y las tradiciones que tienen asociadas a estas semillas.
Entonces, las semillas locales de esta manera tienen una base genética bastante amplia, que hace que les permiten adaptarse localmente y que son en definitiva un proceso coevolutivo que se da en los agroecosistemas. Sobre ellas, por un lado, han actuado la selección natural y por el otro la selección cultural, la que hace el productor. Y un aspecto que consideramos sumamente importante a la hora de hablar de semillas locales tiene que ver con todo ese proceso de localización que se da en ellas. Ese proceso en el cual una semilla que se encuentra en un territorio, en un agroecosistema, que es reproducida y conservada a través de un saber hacer local, en un tiempo de permanencia lo suficientemente largo, bueno, en definitiva va a terminar generando una semilla local, una variedad local. Y es por eso que en las semillas locales confluyen entonces toda esa diversidad biológica y cultural, y hace que en ellas se expresen, obviamente desde ya, las características propias de la especie y de la planta, pero también expresan saberes que tienen que ver con las prácticas, con las estrategias de conservación, con recetas, con sabores, y son siempre motivo de celebración y de encuentro. Por todo esto es que decimos que las semillas locales son parte de la diversidad biocultural de los territorios. Y en estos territorios, cuando encontramos la conservación de esta semilla, algo que nos motiva y que nos resulta interesante preguntar es justamente eso: ¿qué motiva al productor el conservar las semillas? Este es un proceso complejo y muy dinámico, que cambia con el tiempo y cambia entre las distintas personas a las cuales es consultada, inclusive cambia dentro del grupo familiar. Y en particular también se modifica a la hora de preguntar sobre las distintas semillas conservadas. Bueno, acá hay una lista de distintos motivos que fuimos encontrando, que van desde morfológicos, productivos, comerciales o afectivos, pero algo que vemos es que el productor no lo motiva una característica para conservar las semillas, sino que en general son 2, 3 o más características que en su conjunto lo llevan a conservar una semilla en particular. Y otra cosa que vimos que también nos resulta bastante interesante es que de acuerdo al origen que tiene esa semilla a la hora de entrar en el agroecosistema, cambian bastante las motivaciones de su conservación. Por ejemplo, si la semilla tiene un origen comercial, muchas veces se conserva por motivos económicos o para independizarse de la compra en la campaña siguiente, pero también motivos innovadores o de experimentación para ver cómo les resulta, cómo les va entrando o no esa semilla en sus sistemas. En cambio, cuando la semilla proviene de un intercambio interpersonal, de un pariente, de un conocido, de un intercambio de semillas, también están involucrados los motivos anteriores, pero ahí entran cuestiones más simbólicas, o porque recuerda a una receta o a un uso tradicional, o por recuerdo o afecto a la persona que le brindó esa semilla. Todo esto hace que los motivos por los cuales los productores conservan una semilla son, como dijimos hoy, complejos y están atravesados por todas estas dimensiones que hacen a la vida de las familias productoras, dimensiones económicas, ecológicas y socioculturales, que en definitiva también son las que atraviesan la conservación o no de estas semillas en los sistemas productivos. Por otro lado, también a nosotros nos motiva esto de impulsar la conservación o no de semillas locales. Nosotros lo vemos como que estos materiales son una alternativa tecnológica que pueden resultar para los agricultores familiares de base agroecológica. O sea, el utilizar este tipo de semillas adaptadas localmente en estos agroecosistemas permiten disminuir los insumos externos. Y esto hace, en definitiva, que sea un menor impacto ambiental, económico y en la salud.
Además, también estas características que nombrábamos recién que tienen las semillas locales hace que sean buscadas por los productores porque son más plásticas, porque tienen cierta rusticidad, porque están adaptadas a los agroecosistemas y les resultan a la hora de empezar una producción agroecológica. Y también vemos que pueden resultar ventajosas a la hora de la comercialización, sobre todo en los canales cortos de comercialización, porque ese arraigo local que tienen no solo están los productores, sino también en los consumidores, y esa cercanía en el canal corto de comercialización, ese acercamiento entre el productor y el consumidor, les brinda ese encuentro con variedades que recuerdan. Desde ya que toda esta propuesta, también hay que decirlo, es bastante marginal, algunas con mayor o menor éxito, pero que están atravesadas por otros condicionantes que tienen que ver con aspectos productivos o comerciales, ya sea porque duran poco en góndola o porque el ciclo de producción es más alto, o con hábitos de consumo que se han perdido. Y también, en algunos casos, están atravesados por cuestiones simbólicas, en especial en nuestro contexto, que es un cinturón tan modernizado, en donde algunos productores sienten que tomar este tipo de producciones les genera como un desprestigio social, porque son producciones que ellos mismos ya hace tiempo han dejado y reemplazado por otros materiales. Sin embargo, todo este proceso de conservación, de multiplicación y de uso de estas variedades brinda una mayor diversidad en las quintas. Y esta mayor diversidad permite que se empiecen a fortalecer los procesos ecológicos, procesos que van desde el aumento de la polinización, el permitir que se empiecen a producir regulaciones de las plagas o enfermedades, el ciclado de las materias, los flujos de energía, bueno, y muchas otras. Y todo eso, de acuerdo también a la cantidad y al tipo de diversidad que los productores incorporen en sus quintas, va a hacer que esos procesos ecológicos vayan generando un agroecosistema más estable. Por lo tanto, van a requerir de menos insumos externos y van a aportar a esa autonomía de los sistemas. Y desde ya, el uso de semillas locales hace que se dinamicen y que se pongan en práctica saberes locales. Y también aportan a que se mantengan en los territorios las identidades y las tradiciones. ¿Cómo abordamos todo este proceso en las quintas? Bueno, cuando vamos a trabajar esta conservación en las fincas, por un lado, generamos estrategias junto a los productores, a las productoras, los técnicos de la región para reproducir las variedades y mantener su acceso. Y por el otro lado, nos damos un trabajo que tiene que ver con el intercambio y la difusión de las variedades, de sus usos y de sus consumos, alrededor de recetas y otros saberes con los productores y con los consumidores. Estas son algunas de las variedades que tenemos en el cinturón hortícola. Son un producto que es local, se encuentran acá en la zona hace 40, 50, 60 o más años y han sido desarrolladas a partir del saber hacer del productor y del gusto y de la demanda del consumidor. Y eso hace que a la hora de ponerlas en producción, como que revivan ciertos recuerdos y ciertas dinamicen ese movimiento entre el productor, el consumo y regeneran la producción. Con respecto a las estrategias de producción que nos damos, bueno, por un lado están el reproducirlas en las quintas, ya sean de los custodios o de los guardianes de semilla, y por el otro, en una parcela, en el campo experimental de la facultad, reproducimos algunas semillas. Los custodios son aquellos productores que tienen las semillas hace 30, 40 o más años y que ellos mismos son los quienes las reproducen. Y los guardianes son familias productoras en las cuales nos contactamos y nos ponemos a trabajar de conjunto la reproducción de estas variedades en sus quintas.
Entonces, una vez que definimos qué variedades vamos a llevar adelante y que se define la estrategia de producción, se realiza la siembra o el trasplante y comienza ese acompañamiento en todo el ciclo productivo hasta la cosecha conjunta. Y luego las actividades de limpieza y evaluación, así como el ensobrado, las realizamos dentro del grupo en la facultad. Y finalmente, después de eso, viene la distribución, de nuevo, de estas semillas, que una parte vuelve a los agricultores y otra es convidada a otro tipo de productores, ya sean huerteros, huertas comunitarias o nuevos productores. Esta estrategia que empezamos hace unos poquitos años nos permitió aumentar significativamente la cantidad de semillas que veníamos reproduciendo y también nos permitió incorporar otras variedades locales de otras localidades a pedido de los productores para diversificar sus quintas y para diversificar la oferta al consumidor. Y algunas reflexiones alrededor del trabajo que nos damos sobre este trabajo junto a los guardianes, bueno, nos permitió sobre todo mantener las semillas en los territorios y algo que nos resultaba fundamental porque en la parcela las manteníamos en el territorio, pero lo que no podíamos hacer ahí era esta evaluación y selección conjunta al productor, esa selección dinámica que hacen ellos. Entonces, con esta estrategia logramos esta selección participativa, en donde conjugamos saberes y también logramos obtener nuevos saberes alrededor de estas variedades. Y de alguna manera también logramos fortalecer a la agricultura familiar a través de brindar un mayor acceso a estas semillas y a sus saberes asociados, en donde también, de alguna manera, se les da mayor diversificación a las quintas. Esta es una propuesta territorial, obviamente que tiene que ver con el contexto en el que estamos, pero que también otro objetivo es el devolver ese rol significativo que tienen los productores a la hora de mantener la diversidad biocultural. Y como reflexiones finales que tienen que ver con la conservación en finca, vemos que la conservación de estas semillas depende de algunos factores que hacen que este proceso, esta práctica ancestral, que es el de obtener la semilla propia, la autoproducción, hay factores que hacen que todo esto avance o que retroceda. Y tiene que ver muchas veces, bueno, desde ya con la presencia en los territorios de la semilla en cantidad y calidad, pero también con la posibilidad de las familias productoras de tener acceso a la tierra, al agua, a los abonos y su capacidad de trabajo. Y desde ya las políticas públicas pueden promover o no tanto la soberanía alimentaria como la producción de semillas. Todo este trabajo de la conservación en finca es un proceso continuo y cíclico que se da año tras año. Y es parte de la planificación de la producción que se da en las familias. O sea, involucra trabajos y saberes que exceden muchísimo, que van muchísimo más allá del momento particular que tiene que ver con la cosecha y la limpieza de la semilla. Y por otro lado, estas semillas locales, adaptadas localmente a un cierto lugar, a un saber hacer, son seleccionadas fundamentalmente por las familias productoras para cumplir sus necesidades sociales, económicas, culturales, y eso hace que tanto las semillas como las y los agricultores estén interdependientes y que en definitiva se necesitan mutuamente para continuar su presencia en los territorios. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Impecable tu presentación, al igual que la de Mariana. Les queríamos agradecer en nombre del equipo muchísimo estas presentaciones. La idea del seminario y demás es que vayamos como construyendo colectivamente como todos estos saberes. Así que, bueno, les queríamos agradecer enormemente. Bueno, recordar
en el chat estamos poniendo el link a los textos y donde además van a estar las presentaciones. Como les comenté, las presentaciones del encuentro anterior ya están. Luego de este vamos a poner la presentación de Adriana y la de Mariana, y si las chicas nos sugieren textos también que quieran subir, los podemos complementar. Y también está el link al muro colaborativo que les comentábamos, donde ya vimos que hay ahí varios y varias de ustedes que estuvieron presentando y además contando experiencias concretas, que las vamos a recuperar en el encuentro que viene, donde vamos a tener algunas experiencias de distintos países, tanto de bancos, casas, experiencias territoriales, digamos, distintos tipos de experiencias vinculadas con las distintas aristas, digamos, de este proceso. La idea ahora es, le voy a pasar, digamos, la palabra a Alex y a Débora, que van a coordinar esta segunda parte, digamos, del debate. Pueden hacer preguntas o comentarios por el chat, o pueden pedir la palabra en el chat para que puedan intervenir. Más o menos 2 minutos no más por intervención, digamos, así tenemos tiempo también para que después, digamos, puedan volver a intervenir Adriana, Mariana. Así que, bueno, le paso la palabra a Alex, que hasta mientras se van animando a anotarse en el chat, tanto para hablar o para hacer alguna pregunta, Alex, mientras tanto, tiene algunas preguntas que fuimos pensando desde nuestro equipo como para romper el hielo. Gracias, Tami. Bueno, buenas noches. Sí, como decía Tami, bueno, como el tema que tenemos sobre las formas de conservación y la agroecología, quisiéramos empezar haciéndole unas 4 preguntas a Adriana y a Mariana. Un momento que las tengo por acá. Tú lo incito, ¿no? Ahí se tildó, ¿no? Siempre en... Alex, apagate la cámara, que no te estamos escuchando, perdón. Digamos, entre la dificultad muchas veces que se presenta... Hola, ¿me oyen? Ahora sí te escuchamos, pero Sin apagá la cámara, cámara. sí, Alex. Sí. Sacate la cámara, Alex, a ver si te escuchamos mejor. No se te escuchó ninguna pregunta. Bueno, Débora, ¿querés leerlas vos? La cámara. Bueno. La cámara. ¿Las leo yo, Alex? ¿Te parece? Dale, Débora, lee Bueno, vos. arranco. Bueno, una de las preguntas, un poco Mariana la estuvo trabajando, pero queríamos ver bien cómo debería ser la integración de la conservación ex situ y la conservación in situ desde una perspectiva agroecológica. ¿Cómo imaginan ustedes, cómo piensan ustedes que debería ser esta integración de ambas conservaciones? Ya Mariana estuvo comentando la importancia y cómo las dos se complementan, pero pensándolo netamente desde una perspectiva agroecológica. Si quieren les leo las preguntas, así las contestan las dos y hacemos todo junto. Después, ¿qué herramientas permiten complementar estas conservaciones ex situ e in situ? Que también Mariana estuvo mencionando un poquito, por ahí destacarlas. ¿Cómo inciden las tecnologías de transgénesis y otras formas de manipulación genética en la conservación de semillas? Y, bueno, sobre la conservación in situ, ¿qué tantas diferencias puede haber en el tipo de semillas que se producen en espacios pequeños, como son las huertas urbanas, y en los campos del periurbano o de la ruralidad? Y después, ¿cuáles deberían ser los pasos para que los productores accedan a lo que hay hoy en los bancos de germoplasmas o
cómo, porque Mariana nos estuvo mencionando la importancia de conservar, en realidad el fin de conservar es el uso, pero ¿cuáles son los pasos para que los productores puedan acceder, si hay limitaciones? Y esta pregunta en realidad la había puesto Alex, porque ella es de Colombia, y remarcaba que quizás en Colombia no era tan fácil. Podemos ver el caso de Argentina, y si hay gente de Colombia que esté conectada y quiera opinar, o de otros países, también podemos ver la distinta diversidad en los distintos países. Así que, si quieren, no sé si Mariana o Adriana quieren arrancar. Si quieres, Adriana, arranco yo. Por ahí contesto las que más puedo responder y te dejo el resto también para que vos puedas. Bueno, el tema de cómo es la vinculación. Yo trabajo en un banco estatal, o sea que nuestro trabajo es facilitar, o sea, la conservación que nosotros hacemos es una conservación que se hace con fondos del Estado, y obviamente siempre van a estar disponibles para su uso, y si es uso de los productores, con mayor razón. Nosotros la forma de vinculación que tenemos es a partir de los extensionistas que trabajan en el territorio con las comunidades, y bueno, desde la red de bancos hace años que venimos trabajando en proyectos de conservación in situ, y lo que fuimos haciendo fue difundir estos materiales que vienen conservados desde hace muchos años, desde los años 70, hay colecciones de maíces, de papas, de papas andinas, de maíces andinos, bueno, también hay otras hortícolas conservadas en los bancos de la consulta. Entonces, lo que hicimos fue difundir que estas variedades están conservadas en los bancos, y de manera de que las comunidades que querían recuperar alguna variedad en particular, nos hacen llegar la demanda a partir de los extensionistas, de los técnicos en el territorio, que se ponen en contacto con el curador del banco más cercano que tengan, y el curador de ese banco hace llegar el pedido al banco responsable, porque cada banco tiene responsabilidad sobre distintos cultivos, no todos podemos conservar todo porque es un trabajo muy grande, que lleva mucho tiempo, demanda mucho recurso financiero y recurso humano. Entonces, pero como somos una red de bancos que estamos en vinculación constante, de esa manera se puede solicitar el material y se hace llegar ese material al productor. Nosotros venimos trabajando hace años y hemos restituido variedades de papas, variedades de maíces, de porotos también, pero el poroto es un caso muy particular porque hay lugares en los que es muy bajo el consumo, se está perdiendo su hábito de uso en la alimentación, y trabajamos continuamente en tratar de recuperarlos a partir de talleres para difundir su recuperación en la alimentación. Pero el camino es muy sencillo, es a través de un técnico extensionista o ponerse en contacto con el curador del banco, de un curador del banco, pidiéndole la semilla a veces, o sea, si tienen el conocimiento del nombre de la variedad, puede pasar que quizá, otra cosa que también es importante, nosotros no disponemos de muchísima cantidad de semilla, pero sí se dispone de una cantidad de semilla que se brinda al productor para que multiplique y después pueda hacer uso, conservando, multiplicando, intercambiando con la comunidad, eso no hay ningún tipo de inconveniente. Pero en realidad es eso, el contacto directamente con el curador responsable, y si no es él, se pone en contacto con el banco responsable y se hace la llegada para que se pueda facilitar el material al productor. Es sencillo el procedimiento y se hace de esa manera. Y más en el caso de las variedades locales. Bueno, eso también es un tipo de vinculación muy puntual con los bancos de germoplasma. Otra vinculación también es el tema de las estrategias de conservación. Nosotros hemos brindado muchos talleres de intercambio con productores sobre conservación de la semilla propia con calidad. Entonces, ¿en qué consiste? En realizar un taller con los productores para que ellos nos cuenten la manera en que conservan, y vamos viendo que quizá, no sé, por ahí con pequeños ajustes, con decir, mire, no la guarden en una bolsa de plástico, sino por ahí la sequemos primero y después la guardemos en un envase hermético, lo más hermético posible, en la medida de lo que tengan, que no sea una bolsa de papel o una bolsa de plástico, sino, qué sé yo, una botella cerrada, con pequeñas cositas
ir por ahí buscando un protocolo de manejo acordado entre ambos puntos de vista, de manera de mejorar esa conservación de las semillas. Entonces también esa es una vinculación. Por ahí el tema de acceder a capacitaciones, o por ahí también con el tema de manejo de plagas. Nosotros sabemos muchísimo que es muy importante para agregar valor a la producción de los pequeños productores de la agricultura familiar el manejo agroecológico. Es la forma en que nosotros también siempre estamos trabajando con los técnicos del territorio, porque consideramos que es la forma más adecuada y que a su vez valoriza también esas semillas. Entonces, a partir del vínculo también se pueden generar capacitaciones en función de las demandas que tengan los agricultores, cosas específicas, como decir, control de plagas de almacenamiento, control, no sé, de algún insecto, de mosca blanca. Bueno, buscamos por ahí los técnicos, los investigadores que trabajan en este tema, y se genera una capacitación para dar respuesta a esas demandas que vienen desde el territorio. Entonces, esas son estrategias sencillas de vinculación que permiten un contacto más fluido entre ambos tipos de conservación. Y otra cosa también que no es menos importante es que los bancos están a disposición para resguardar semillas de los productores. Es decir, que si hay una comunidad que tiene alguna semilla que considere que es de valor, se puede guardar en el banco bajo la figura que se acuerde con los productores, puede ser una figura de custodia, de manera de tener como un resguardo, un duplicado de seguridad en el banco para resguardar ese material, porque, no sé, puede haber alguna situación en el lugar que haga que ese material se pierda, de manera que al estar conservado en el banco, después se puede recuperar ese material que se guardó en estas condiciones un poco más controladas. Así que bueno, básicamente eso sería por ahí lo que yo podría responder a esas preguntas. Muchas gracias, Mariana. Adriana, ¿querés responder? Bueno, me acuerdo la primera, esto de cómo conservar desde una perspectiva agroecológica. Las otras preguntas no llegué a recordarlas, así que ahora me las recordás. Pero me parece que lo fundamental es conservar esas semillas, las variedades locales, y sobre todo ese saber asociado, ¿no? Lo cual no es tan sencillo a veces. Los registros de uso, de cómo conservarlas, de cómo cultivarlas, el qué seleccionar, ¿no? La mirada del productor a la hora de qué fruto elegir o qué planta dejar para hacer semilla. Todos esos saberes que son sumamente dinámicos y que varían de población a población y de semilla en semilla, son como esos saberes esenciales que hacen a esa identidad de la semilla, que son un insumo sumamente importante a la hora de pensar una producción agroecológica. En ese sentido estamos hace ya varios años tratando de instaurar algo que no nos gusta mucho el nombre, pero que otros investigadores denominan banco de memoria, que son esos lugares en donde se van como reservando, organizando y compartiendo con la comunidad esos saberes alrededor de las semillas. Me parece que eso es lo fundamental si lo que queremos es conservar para en un futuro volver a tomar. Si no, lo ideal es mantenerlo en el territorio, en manos de los productores, y que se siga dando ese proceso dinámico que se viene dando hace generaciones. Y bueno, y me parece que había una sobre las herramientas complementarias a esa conservación. Me parece que van en ese sentido, ¿no? Y también esto de que, bueno, por lo menos en nuestro caso, y me imagino que en muchos otros, al pensar en productores familiares que destinan parte de esa producción a la comercialización, el consumo, ¿no? Cuando los consumidores reconocen estos materiales y pueden reconocer todo ese otro valor que tienen estos frutos, estas hortalizas, las demandan.
y eso hace que el productor la siga produciendo. Me parece que esas dos cuestiones van de la mano, por eso también todo ese otro trabajo que hacemos alrededor de compartir estos saberes, estos usos con los consumidores. Más en nuestra zona, que somos tantos millones amontonados, cuando hay demanda, la producción no alcanza. Nos ha pasado con el tomate platense en pleno enero, donde se hacía la fiesta del tomate platense y toda la producción que había, tampoco era tanta, pero bueno, toda la que había, se acababa. O sea, jugar con ese doble rol, ¿no? Tanto, sobre todo nosotros, que bien, no somos productores, bueno, actuemos desde la demanda para mantener su uso y su producción. Y había otra pregunta, pero no me la acuerdo. Sí, igual lo fueron contestando más o menos todo. Si les parece, abrimos algunos comentarios y por favor ustedes dos, sobre todo el tiempo intervengan y, bueno, y opinen sobre los comentarios. Había pedido la palabra Ana Felicien, y después de Ana nos encantaría que si Ricardo, que puso un comentario muy interesante en el chat, se anima a compartirlo con todos. Ana. Hola. Hola. Bueno, felicidades primero. Yo soy Ana Felicien de Venezuela y bueno, fascinada por las dos presentaciones, la de Mariana y la de Adriana. Y tengo un par de preguntas. Para Mariana, que apunté por aquí, ¿no? Si pudieras contar un poquito más sobre esa normativa de comercialización de semillas locales y si conocen cómo está ocurriendo esa dinámica, porque probablemente exista ya un mercado, un circuito de distribución, de intercambio, de comercialización de semillas que los agricultores reconocen, pero que es informal para las instituciones, pero la gente lo debe reconocer. Y allí, ¿cómo se están manejando algunas figuras que pudieran ser contradictorias entre los dos mundos, ¿no? Porque la comercialización de las semillas dentro del sistema formal también tiene unas figuras que corresponden a los pagos por propiedad intelectual y todo eso, que eso está por fuera de la lógica de los circuitos de intercambio de semillas locales. Pero si uno mira cuáles son las estrategias que están implementando los agricultores, puede haber claves para transformar esas lógicas y no llevarlas, no reproducirlas en estas nuevas iniciativas. Eso por ahí. Y para Adriana, me parece que es un súper desafío el trabajo que están haciendo en el Cinturón de la Plata. Es un trabajo genial lo que están haciendo allí, porque es como un enclave súper intensivo, ¿no? Del modelo del agronegocio. Entonces quería preguntarles, porque tienen unos resultados súper inspiradores, ¿no? ¿Cuáles son las principales limitaciones que ustedes han encontrado en sumar más agricultores? Porque yo imagino que, por ejemplo, la dependencia a todo este modelo intensivo y por ejemplo, los riesgos que representa no poder pago por el arrendamiento y el costo de las semillas que están utilizando debe ser una de las principales limitaciones, ¿no? O pueden ser otras, ¿no? Tenía como curiosidad sobre eso, porque en las hortalizas hay un control muy intenso de todas estas semillas, principalmente de las transnacionales. Y también en función a eso, preguntar si ustedes han estimado cuánto representa el costo de estas semillas, que supongo que son importadas en su mayoría, con respecto al costo total de la producción de estas unidades familiares que tienen toda esta dependencia del paquete tecnológico del agronegocio. Eso. Gracias. Bueno, contesto yo primero. Muy buenas las preguntas. Voy a tratar de responder porque no tengo una respuesta concisa. Es más, yo creo que Tamara por ahí estaría más habilitada a responderla que yo. Pero bueno, lo que sí es Me que... anoté para eso. Ah, bien. Igual yo te la iba a pasar, así que... nada, lo que puedo comentar es que sí es una demanda totalmente de poder contar con una normativa que permita la formalización de la comercialización de estas semillas criollas. Sabemos que, nosotros en Argentina no tenemos, y en función de esto, bueno, hay distintos sectores que están visibilizando esta demanda. El programa Semillar lo ha tomado
dentro de sus objetivos, con lo cual me parece que es muy bueno. Lo primero es, bueno, definir qué son las semillas criollas, que nosotros no tenemos una definición por el momento y sería bueno. Es más, yo creo que es el pensamiento de trabajarlo de manera colectiva con todos los sectores que están involucrados, que puedan hacer o escuchar su voz con respecto a qué se entiende por semilla criolla. Hay una normativa muy interesante que es de Uruguay, donde ellos sí tienen una reglamentación que permite la comercialización. Hay una definición de semillas criollas que tiene que ver con la cantidad de ciclos de multiplicación que tienen estas semillas en manos de los productores. Con lo cual, bueno, el primer paso sería ese, ¿no? Contar con una definición que las englobe. Y básicamente yo creo que cuando uno habla de semillas, vos tenés dos derechos. El derecho de obtentor, que es el que te da la propiedad intelectual, digamos, que te permite por ahí cobrar regalías por la venta de esa variedad. Y después el registro de esa variedad, que es la que permite que se comercialice. Entonces, quizá lo más adecuado sería contar con una herramienta que sea el registro, que permita la comercialización de estas semillas, pero no hay, o sea, no tendrían un derecho de propiedad porque no se puede atribuir el derecho de propiedad de esas variedades. Entonces, me parece que por ahí los objetivos son diferentes en el caso de una variedad mejorada que lo que se busca con la comercialización de estas variedades criollas. Lo que se busca en este caso es poder formalizar la comercialización, tener un ámbito que por lo menos permita comercializar las semillas con un determinado poder germinativo, o sea, con calidad, con poder germinativo, con un cierto grado de pureza y dentro del marco formal. Entonces, me parece que por ahí iría la necesidad de esta resolución y lo que podría venir a resolver con respecto a esto, pero bueno, están digamos, se está trabajando en eso, lo ha tomado el programa Semillar, está trabajando también el Instituto Nacional de Semillas de Argentina, y bueno, hay distintos sectores también a los que se los ha convocado para poder colaborar de alguna manera con esto. Pero bueno, le cedo la palabra después a Tami para que ella lo aclare más. ¿Querés aclararlo ahora, así no cortamos? O seguimos con la ronda interventiva. No, dale, igual ya bastante lo dijiste, Mariana. No, digo, a ver, básicamente un poco lo que decía Mariana antes, la ley de semillas argentina es una ley que tiene muchas cosas en la misma, cosas que en otros países están en leyes separadas. Entonces tiene toda la normativa en relación a la comercialización y dice que todas las semillas para poder comercializarse tienen que estar identificadas y por lo tanto inscritas en el Registro Nacional de Cultivares y quien comercialice semillas tiene que estar inscrito en el registro de comercialización. Y por el otro lado está la propiedad intelectual, el derecho del obtentor. En relación a la primera parte, una de las cosas que pasa, digamos, objetivamente es que las semillas criollas no cumplen con los requisitos que pide la ley en términos de homogeneidad, de estabilidad, novedad. Entonces no pueden ser registradas y por lo tanto no pueden ser comercializadas en términos legales o dentro del mercado formal. Como decía Ana, la comercialización, la venta de semillas en los territorios, digamos, es algo que se da claramente, digamos, las semillas criollas, los productores y productoras de semillas criollas, muchos no, pero muchos sí venden sus semillas. Lo que pasa es que están dentro de la ilegalidad. Entonces, un poco lo que se está discutiendo es cómo hacer para sacar a estos productores y productoras de la ilegalidad, digamos, y que puedan tener un marco de protección, digamos, que encuadre dentro de cierta reglamentación, pero atendiéndose a las características de estas semillas, digamos, no forzar a que las semillas criollas entren en ciertos marcos formales que claramente no entran, que, digamos, nadie está buscando que entren, sino simplemente formalidad para que comercialicen quienes así quieran hacerlo. Digo, hay un montón de productores y productoras no quieren comercializar o muchos que quieren seguir comercializando sin que eso pase por la formalidad, pero para quienes quieren hacer, y sobre todo lo que tiene que ver con venta al Estado, con la posibilidad de venderle a los municipios, a los estados provinciales,
al INTA, digamos, para que sean parte de los programas como el Pro Huerta, digamos, todo eso necesita como cierto marco de formalidad, que bueno, que está claro que no la tienen y un poco la intención pasa por ahí, digamos. Pero bueno, entendiendo la diversidad y que, bueno, que hay un montón de situaciones que claramente no, digamos, no, tampoco es lo que están buscando. Eso. Bueno, con respecto a las limitaciones que tiene toda esta propuesta en este cinturón, bueno, sí, son muchísimas. Son muchas y en general sí tienen que ver con eso, con el riesgo que toma el productor a la hora de tomar estos materiales, y por eso es ese trabajo que nos damos con ellos para que los prueben, ¿no? Si hay algo que tienen los productores familiares, es ese espíritu innovador y de experimentar cómo les resultan las producciones. Y sobre todo, por eso esto de que son cultivos marginales aún, en procesos donde se está dando ese cambio, ¿no?, hacia la transición agroecológica. Bueno, los que ya son más afianzados en la producción agroecológica perduran en el tiempo estos materiales en sus quintas. Pero en general son tomados cuando encuentran ese circuito de comercialización. Ahí, o cuando están arraigados a alguna cuestión simbólica, los afectos, las tradiciones, alguna receta. Esos son como los dos grandes pilares sobre los cuales la apropiación de estas semillas por parte de los productores familiares tienen como más éxito. Si no, a veces las prueban una campaña, dos, la dejan ahí en prueba o en resguardo para más adelante. Y también esto de los vaivenes económicos, ¿no?, que tiene nuestro país, tanto en el 2001 como en 2004, 2005, o en el 2015, o sea, en esos momentos donde las semillas y los insumos se hacen muy caros, muchas veces la demanda aumenta muchísimo de estas producciones, ¿no? De estas producciones y de su demanda de parte de los consumidores. Pero bueno, sí, las limitaciones son muchísimas, pero las fuertes tienen que ver con eso. Por eso esto de que el acceso a la tierra y a los recursos condicionan en los territorios la permanencia de estas variedades. Y también, por otro lado, ¿no?, todo eso hace como la cercanía de este cinturón a estas grandes ciudades lo dan como una oportunidad. O sea, somos muchísimos consumidores que podemos generar la demanda de estas variedades y así lograr que permanezcan en producción en forma dinámica en sus territorios. Creo que esas son como las cosas sobre las que trabajamos fuertemente, porque son como, nada, los pilares más fuertes que impactan sobre la permanencia o no de estas variedades en los territorios. Bueno, para continuar, han pedido dos personas la palabra, Julia y Hugo, pero queríamos antes como mencionar algo de lo que se ha hablado en el chat. Entonces, en relación justo a lo que estaba diciendo Adriana ahorita sobre las limitaciones, Laura Ferraz también menciona que las condiciones de arrendamiento, que creo que también ya lo mencionaron, pero pues para mencionar a Laura, en la región son limitaciones también los procesos de transición agroecológica en La Plata. Por ahí antes también había dicho Raúl, no recuerdo el apellido, que pues las semillas tenían como la capacidad de adaptarse, ¿no?, ante las cuestiones como el cambio climático. Y Carol Rojas, que es de Colombia, de la Red de Semillas Libres, también nos comenta como un concepto de semillas nativas en el contexto de Colombia, donde se habla de las semillas nativas como aquellas cuyo origen es el lugar o región donde se están cultivando, y las semillas criollas, aquellas adaptadas y adoptadas por una comunidad como propias a pesar de no ser su centro de origen, también llamadas semillas del agricultor por la relación de domesticación a lo largo de la historia.
Entonces, bueno, yo creo, no sé si Débora tiene más comentarios del chat, porque como... Sí, quería leer el comentario de Ricardo, que él, bueno, es de Visiones y trabaja con la cooperativa Monte Nativa y otras instituciones como Agricultura Familiar del INTA, y ellos trabajan con la cultura guaraní y con productores locales para difundir y compartir semillas criollas. Además de pedir el contacto de la persona del banco que corresponda, cuenta que los guaraníes conservan las semillas en una botella de plástico con muchas cenizas, que es como la práctica habitual de la zona. Bien. Y bueno, y después dice que Gladys también cuenta que allá también se guardan así y que las familias son los guardianes de esas semillas. Bueno, entonces seguimos con Julio. Sí, perdón, solamente que por ahí Ricardo se puede poner en contacto con Mariana, que ya dejó su mail en el chat, para después tener el contacto del banco que corresponda. Quizá ponerlo otra vez, ¿no? De pronto se quedó muy atrás. Entonces seguimos con Julia, que quería contarnos algo. Julia. Creo que había una persona antes que yo, pero bueno, voy. No, ya, no, sigues tú. ¿Puedo? Bueno, tranquila. Bueno, primero agradecerle a las compañeras por compartir estas experiencias tan impresionantes. Yo soy Julia Tejiano, digo desde dónde hablo, trabajo como investigadora del CONICET, trabajo en agroecología, soy bióloga, ecóloga, y quería traer un poco una pregunta relacionada, preguntar a compañeras, digamos, si trabajan prácticas sobre el entorno en que se producen las semillas, o sea, dejar de pensar tanto en la finca, o bueno, mismo en la finca, ¿no? Y cómo no necesitamos como un ordenamiento territorial para pensar la producción de semillas, sobre todo agroecológicas, porque pensaba en procesos tan fundamentales como la polinización, que no pueden ser pensados nada más que a nivel de finca, sino que necesitamos sí o sí pensar el entorno. Y, digamos, pensando en entornos tan distintos como lo que es el Cinturón Verde de La Plata, con otros cinturones verdes, otros periurbanos, o lugares mucho más con vegetación nativa, ¿no? Como esos diálogos que necesitamos, porque necesariamente van a incluir a otros actores, a otras instituciones, a que pensemos la gobernanza de esos lugares muy distinta a si la pensamos desde la finca, con digamos, la intervención solamente de los productores. Bueno, un poco si pueden trabajar o contar si trabajan desde ese punto. Y otra cosa que salió un poco y que es más pensarlo desde la economía social quizás, es, digamos, siempre estamos pensando en el agregado de valor y el valor como solo ligado a lo monetario. Entonces, bueno, ¿qué estrategias de valoración se dan a esa producción de semillas criollas? No sé si se entiende mucho, pero bueno, si pueden comentar algo sobre eso. Entonces seguimos con Hugo y luego, a ver, tenemos como 4 personas en el orden de la palabra. Está Hugo, Julio César y Ricardo. Entonces, no sé si hacemos esas 3 intervenciones que no sean muy largas y luego para que contesten Mariana y Adriana, ¿vale? Y en medio, cuando ellos terminen, les voy a poner una pregunta que está en el chat desde hace rato. ¿Listo? Entonces, Hugo. Sí, ahí estoy. La pregunta más que nada para lo que decía Adriana, yo pensando en las grandes o las distintas aristas que piensan los productores para la agroecología, sé que son varias, además estamos en el tema, y mi pregunta es por dónde mayoritariamente entran los productores a la agroecología, si es más que nada una cuestión de las semillas. Por ejemplo, ahora en la pandemia hubo una restricción bastante importante con el tema de las importaciones y con la venta, además de que aumenta su precio a medida que aumenta el dólar, o si va más bien por un autocuidado a raíz de los agrotóxicos.
Y también cómo ese saber asociado de cómo conservar y qué seleccionar, que a veces es rechazado en pos de mirar más la modernidad, sino también refleja una relación de poder y de colonialidad del saber más que nada. Así que bueno, esa es mi pregunta. Bien, seguía Julio César. Julio César. Buenas, Julio César de Cuba. Buenas noches. Quisiera saber cómo consideran ustedes si un investigador hace una selección en una población heterogénea, nativa, y logra obtener una nueva variedad con unas características, pero que ya es homogénea, que ya no va a ser igual a aquella variedad de donde las obtuvo, de una localidad, etcétera. Esta nueva variedad que obtiene el fitomejorador, ¿se considera nativa o industrial? Muy bien, entonces podemos seguir con Mariana y Adriana, si quieren ya, por favor. Bueno, Julia nos dejó dos preguntas muy difíciles de responder, pero bueno, por lo menos desde lo que va yo voy a hablar por ahí de las experiencias que nosotros hacemos, es totalmente válido lo que está planteando, y el desafío de la conservación debería ir mucho más allá de la conservación de las semillas, porque, o sea, estamos planteando el tema de la conservación a una escala un poco mayor, donde están incluidos otros servicios ecosistémicos que por ahí, no sé, en este momento no estuvimos hablando, pero bueno, quizá porque pusimos un poco el foco en la conservación de las semillas, pero bueno, cuando por lo menos nosotros en las estrategias que trabajamos, yo trabajo mucho en la zona del NOA, por ahí para que se sitúen, entonces mi forma de trabajo, y básicamente es en la parte de quebradas y valles de altura. Yo trabajo mucho con los técnicos del territorio, o sea, nosotros tenemos una vinculación muy grande, y yo sin los técnicos en el territorio no podría hacer nada de mi trabajo, entonces dependo mucho de las intervenciones que realizan ellos y de los vínculos que tienen con los productores, y obviamente el enfoque que estamos utilizando siempre es tratar de trabajar con prácticas agroecológicas, también utilizando el control biológico, favoreciendo también el tema del mantenimiento de los polinizadores, y es más, cuando uno trabaja en la parcela, le recomienda al productor que ponga plantas que atraen a los polinizadores, de manera de asegurar la conservación también de estos insectos, y los productos que se usan también para que sean benéficos y que no tengan ningún tipo o minimizar, digamos, el impacto contra estos insectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre se tiene que trabajar, nosotros no podemos hacer todo, siempre es necesario el enfoque multidisciplinario y el trabajo en colaboración con compañeros que tienen distintas áreas de experiencia. Entonces, vamos tratando siempre de tener este enfoque y de trabajar de esa manera con los productores. Así que bueno, eso es por lo menos en lo que respecta al trabajo que nosotros venimos haciendo con respecto a eso. En el caso de conservación in situ de parientes silvestres, que yo también los trabajo, por ejemplo, trabajamos inclusive en parques naturales, en reservas, en parques nacionales, y es más sencillo porque ahí vos conservás todo el ambiente. Entonces, también es muy importante tener en cuenta esta visión, no solamente conservar la semilla o la especie en sí, sino también todo el contexto, todo el ecosistema, y tratar de alguna manera de incluirlo a todo en la conservación. Así que por lo menos esa es la parte en la que yo podría aportar. Y con respecto al tema de la valorización, bueno, nosotros ahora en este momento estamos trabajando con un proyecto que ha sido financiado por FAO, para valorizar variedades locales que conservan productores de distintas regiones de la Argentina,
Y una de las formas que vemos es que es importante visibilizar todo el trabajo que vienen haciendo los productores. Es decir, que la población en general tome conciencia de todo el trabajo y todas las ventajas que tienen consumir esos productos, esas variedades locales que vienen producidas de zonas donde hay un manejo agroecológico, donde el productor pone mucho esfuerzo en conservar, y que no sea solamente, o sea, que haya una conciencia a nivel de consumidor también de decir, si yo compro un producto local, estoy favoreciendo también que ese productor siga siendo ese productor y siga siendo ese producto, esa variedad, y obviamente que la conservación viene de la mano del uso. Y entonces lo que nosotros vemos es que es muy importante concientizar a la población en general para que valorice el rol del productor que viene haciendo durante muchos años, para que conozca toda la tarea que se realiza, y bueno, y consideramos que por ahí es un aporte, un pequeño aporte que podemos hacer como para también valorizar estos recursos. Bueno, y retomando la pregunta de Julia, que sí, que es re difícil, el contexto en el que estamos nosotros es muy distinto. Es un cinturón sumamente intensivo en el uso de todos los recursos y con mucho paquete tecnológico. Si lo vamos a pensar a escala de paisaje, desde ya que todos esos procesos, ¿no? Se dan más allá de la quinta de cada productor, pero las quintas más grandes con las que trabajamos tienen 1 hectárea, de modo que enseguida nos escapamos del sistema, ¿no? Y las externalidades de los otros tipos de producciones también entran en estos sistemas. Sin embargo, no por eso abandonamos como la misión, ¿no? De sumar productores, por eso esto de sumar productores de base agroecológica. No, hay producciones que por ahí son más o menos agroecológicas, pero bueno, estamos en este mosaico de sistemas productivos que van desde muy tecnificados, muy empresariales, hasta muy de autoabastecimiento. Y todo en ese tapiz y en esa matriz que es el cinturón hortícola. Y sí, por ahí un ordenamiento territorial sería fantástico, pero bueno, también hay tanto paquete tecnológico que no sé si la ganaríamos de primera mano. Entonces por ahí es mejor como dar la pelea en el contexto en el que estamos y de mantener de alguna manera las variedades en producción. Y de nuevo, ahí el rol es el del consumidor. Las propuestas que desarrollamos realmente las podemos seguir como encauzando porque son ellos los que motorizan todo nuestro trabajo. Trabajamos por ahí con 25, 50 familias productoras, o sea, es un número muy chiquito si lo vamos a comparar con la cantidad de productores que hay en el cinturón hortícola. Eso no quiere decir que sean los únicos agroecológicos, ¿no? Y también, sobre todo en los últimos años, el trabajo que vienen dando en pos de la agroecología las distintas organizaciones que hay en el territorio. Ellos sí que realmente son como a lo que apostamos, ¿no? Como el reforzar esos vínculos en el territorio para que esto siga creciendo. Y con respecto a lo que decía el compañero sobre las valorizaciones, los motivos que llevan a los productores a empezar a producir agroecológicamente son sumamente diversos. En líneas generales tiene que ver primero con esto de poder canalizar lo que producen, por una cuestión bueno, ya lo decíamos, toda la cuestión económica que hace que sigan produciendo o no. Y después sí, entran otros saberes, otros rescates de saberes, de recuerdos, de afectos, y de otras valorizaciones muchísimo más simbólicas. Pero generalmente el apostar a estas producciones tiene que ver con lograr canalizar la venta de los productos. Y no sé si había otra pregunta. No, creo que no.
Bueno, se nos había pasado Ricardo, pero nos dice que está un poco dispónico el compañero de la experiencia de misiones, así que voy a leer un poco lo que él acaba de mencionar en el chat. Él habla que hacen parte de una red de chacras participativas agroecológicas y que están armando un grupo de productores agroecológicos que van a estar certificando dentro de poco. Nos va a contar seguramente la experiencia en una próxima sesión del seminario. Y bueno, por otro lado, aparecen ahora otros comentarios. No sé si alguien más quisiera hablar y pide la palabra por el chat, si no podemos ir cerrando. Ana Feliciano nos recuerda que hay que articular una estrategia a escala de paisaje, que esto pasaría por la redistribución de la propiedad de la tierra. Ya hemos hablado también bastante de eso y me parece que es una acotación muy importante. Creo que Adriana también lo hizo en su presentación, y es como que la posibilidad de tener semillas o de conservarlas también pasa por una serie de condiciones que no son simplemente las técnicas. Y bueno, también Jorge Viterbo habla de que no podemos hablar de soberanía alimentaria y de agroecología si no liberamos las semillas de su secuestro. Bueno, aquí hay una pregunta para Adriana, ya sería creo que lo último. Dice, ¿cómo se hace esa devolución de semillas cuando se accede si tienen un reglamento interno? Perdón, y había quedado la pregunta de Julio César, que la volvió a pegar en el chat, por si alguna le puede responder. Sí, no la había visto. Si no, dale. Que no sabemos, pero si alguna la puede responder. Claro. Claro, dice... Sí, con respecto a la devolución... Perdón. Pero en segundo mencionó la de Julio César y ya, ¿vale? Dice, si... Pregunta, ¿un fitomejorador hace una selección en una población heterogénea de una variedad nativa y obtiene una nueva variedad homogénea? ¿Es considerada una variedad nativa o industrial? Listo, ahora sí. Bueno, con respecto a la devolución de la semilla, cuando se accede a ella, en realidad no tenemos un mecanismo para esa devolución. No esperamos que el productor nos devuelva una cierta cantidad. Eso, sin embargo, eso suele suceder, ¿no? Y esas semillas, de acuerdo a si podemos llevar ese acompañamiento de producción, de obtención y de cómo fue seleccionada, bueno, entra en distribución, y si no, se comparte con huertas familiares o escolares para su consumo. En cambio, si está a cargo de un guardián de semilla, que es lo que yo comentaba, una parte de esa producción nosotros cosechamos junto al productor en ese momento de selección de los frutos. Una porción queda para nosotros, para volver a la distribución, y el resto de la producción queda para la familia productora, para que realice sus propias semillas o para que destine esos frutos a la comercialización. Y con respecto a esta pregunta, si lo pensamos desde qué es lo que motiva a esa selección, si es únicamente caracteres por ahí que tengan que ver con aumentar la productividad o caracteres económicos, entrarían en lo que es una semilla industrial. Ahora, si tienen que ver por ahí con otros motivos, que tienen que ver con otras características, que siendo un fitomejorador no me imaginaría cuáles son, podría entrar en otra categoría. Pero bueno, habría que ver qué es lo que motiva esa selección, ¿no? Igualmente ese mejoramiento, si la hace estable en ciertas características, como que por ahí saldría también de esa categoría de nativa, pero de nuevo tendríamos que ver cómo definimos a cada variedad y a cada tipo de semilla. Hay como muchísima diversidad sobre estos nombres, que es lo que comentaba, que hay algunos trabajos que están empezando como a ordenar estas terminologías que les damos a las diferentes semillas, pero eso varía de región en región, así que no podría dar una respuesta única a la pregunta del compañero. Mariana, ¿también quiere decir algo acerca de esto? Bueno, Mariana. Sí, o sea, sería una variedad mejorada.
también depende mucho el background que tenga, porque hay que ver después qué porcentaje de utilización de esa variedad nativa se ha incorporado en la nueva variedad, cómo ha sido la reducción de esa diversidad. Yo creo que, o sea, no es tan sencillo por ahí dar una respuesta a esa pregunta. Yo la denominaría una variedad mejorada. Esa sería por ahí el término que vendría a ser un cultivar, pero habría que ver qué porcentaje tiene de esa variedad local o variedad nativa original. Entonces quizá eso podría considerarse o tenerse en cuenta, pero no, yo por ejemplo no estaba familiarizada mucho con el concepto de variedad industrial, sí de variedad nativa o variedad mejorada. Entonces desde mi punto de vista, o sea, pasa a ser una variedad mejorada y habría que ver el background genético que tiene luego de su mejoramiento, de proceso de obtención de esa nueva variedad. Claro, gracias. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando. Ahí como la gente empieza a escribir un poco más, igual vamos a tener otras 2 sesiones del seminario donde podemos seguir profundizando en el tema porque se cruzan necesariamente, ¿no? Por ejemplo, aquí ya nos están hablando Jorge Viterbo también de la presión política por una ley de semillas que contemple el origen por una semilla latinoamericana, que creo que es un tema también que hemos estado trabajando todos. Y bueno, le doy la palabra entonces a Tami para que podamos cerrar el espacio, ¿sí? Sí. Bueno, ahí, no, y además de lo de Jorge, quería rescatar los comentarios de Gloria en relación al rescate de los sabores, que es algo que también Adriana mencionó, me parece súper importante, y en esto también que mencionaban de que otras cosas valorizar. Bueno, ahí aparecía mucho, ¿no? Esto del sabor, digamos, de las comidas, de los alimentos, digamos, del sabor también asociado a la historia, a la cultura, a los recuerdos. Digo, me parece que hay algo ahí bien interesante para pensar que nos traían las compañeras y que lo rescatan también ahí en el chat. Bueno, ahí volví en el chat el Padlet, que es esta página, digamos, colaborativa, donde, nada, les pedimos que sigan agregando, digamos, presentándose quienes no lo hicieron y contando experiencias, que acá salieron bastantes en el chat, y que ya vi en el Padlet que están compartiendo, porque, bueno, además de que la idea del encuentro que viene es poder como recuperar estas distintas experiencias, también las invito a volver a entrar al chat, al Padlet, porque, bueno, digo, para que podamos dialogar, digamos, aprovechemos también ese espacio para encontrarnos, para conocernos. Bueno, el tiempo que tenemos en el seminario es corto, así que pusimos esa herramienta a disposición para que sea un lugar de encuentro donde podamos también, bueno, intercambiar información, intercambiar contactos y demás. Así que ahí está puesto nuevamente, lo volvemos a poner para que lo usemos colectivamente. Y por ahí también les pido a las chicas, si lo quieren volver a poner, el link del Drive donde están los textos y donde van a estar subidas las presentaciones de Adriana y de Mariana para quienes las pidieron, y para los que no las pidieron y las quieren ver igual, van a estar ahí. Bueno, agradecerles haberse quedado hasta un viernes, hasta esta hora. Así que sabemos que si lo hicieron es porque realmente el tema es un tema que genera mucho interés. Nos volvemos a ver el primer viernes de julio, donde vamos a estar trabajando experiencias concretas de rescate, de mejoramiento, de conservación, de intercambio, de multiplicación. Vamos a tratar de empezar ahí unos casos salpicaditos de distintos países para que nos puedan contar la experiencia, pero además la idea después es abrir el micrófono a que cuenten la experiencia que quieran hacerlo. Ahí están pidiendo el link de inscripción, así que si lo pueden pasar algunas de las chicas, si no yo lo paso ahí cuando terminamos. ¿Qué más? Que nos vemos el encuentro que viene. Y el último encuentro, también rescatando lo que aparecía en el chat, que mencionaban Ana y otras compañeras, la cuestión y el rol de las mujeres en relación a toda esta discusión de las semillas, tratando de pensar el aporte de los ecofeminismos a este debate. Así que nos quedan 2 encuentros súper interesantes. Y bueno, nada, agradecerles nuevamente y nada, seguiremos en contacto
el Padlet, que es la herramienta que encontramos en la virtualidad para estar conectados. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan un hermoso... Gracias. Que estén bien.